Vamos a comenzar el día de hoy poniéndonos en las manos del Padre, como lo hizo Jesús toda su vida, y a través de esta frase que él dijo, pues al final, en el momento de la cruz, también unirnos, ya sea que estemos viviendo un momento tranquilo, agradable o también alguna dificultad personal, que encomendemos nuestro espíritu, nuestra vida, nuestros seres queridos, nuestras amistades a nuestro Padre bueno que nos escucha. Orar es pues ante todo ese encuentro con Cristo a lo largo del día. Dedicar espacios dilatados de tiempo a escuchar en silencio el Evangelio ante su presencia eucarística. Y fíjense, aquí les cuento una anécdota. La abuela de un amigo que es hermano dice que el estar ante Jesús sacramentado es como estar en la playa ante el sol bronceándose o asoleándose. El sol llega, pues en primer lugar a todos, pero sin que uno se dé cuenta, sin que uno haga nada, es decir, para que uno reciba el sol, no tiene que hacer nada, solo ponerse ahí. Y el sol pues lo broncea a uno, lo llena de luz, de calor, hasta de vitamina D, ¿no? Ahora sabemos con el COVID qué necesario es para recuperarse o para tener la vitamina D, los alimentos que nos dan esa vitamina, se adhieren al cuerpo a través de la exposición al sol. Entonces es una de las cosas que recomiendan entre tantas, ¿no? Para recuperarse y recuperar esa parte que las personas que nos hemos enfermado de COVID batallamos. Entonces es lo mismo un poquito exponernos ante Jesús. No es solo que Jesús está expuesto, sino nosotros nos exponemos a la luz de Jesús que nos ilumina, nos da su espíritu en la Eucaristía. Y no tenemos que hacer nada más que estar. Y ya eso, pues, claro, con nuestras decisiones también va transformando nuestra vida. Orar es renovar una y otra vez nuestra opción personal por Cristo. Orar equivale a estar enfermo de Jesús, por así decirlo, y no tener otro deseo, sino que la fiebre o el celo apostólico, el celo por Jesús, el amor, suba. Orar es tener los mismos sentimientos de Jesús para seguirle a todas partes, como Mateo, el recaudador de impuestos, en medio de todas nuestras cosas, escuchar el llamado de Jesús, ven y ayúdame con esto, ven a tal lado, ven, ayúdame a decirle a tal persona tal y atenderlo, atender ese llamado. Quien ora corre un riesgo. ¿Cuál es ese riesgo? El riesgo del amor. ¿Por qué? Porque se expone uno al amor mismo y a quien nos ama de una manera impresionante. Jesús te llevará cada vez más lejos. Orar es hacerse Eucaristía como Él, una alabanza viviente para gloria del Padre. Para esto te conducirá al desierto, no al desierto físico, sino al desierto interno espiritual. Y esto muchas veces conlleva vivir tormentas internas personales. A veces las viviremos como largos espacios de soledad o de vacío interior, a veces de sequedad, pero sabemos que Jesús va a estar ahí. A veces pareciera que duerme, pero está con nosotros. Y esa es la prueba de la fe. Sigues adelante, pero no ves nada. Es la noche y te preguntas, ¿qué debo hacer? En la oración tendrás momentos de gozo y consolación, pero Dios te hará descender al valle donde todo es sombrío, donde creerás que todo está perdido y después volverás a subir. Así es la vida, como está ahí la montaña, subidas, bajadas, alegrías, confusiones, y luego vuelvo a bajar, vuelvo a subir, no solo en la cuestión espiritual, sino en la afectiva, en las relaciones, en la laboral. No somos máquinas que estamos programadas para sentir y experimentar de la misma manera, sino que es normal que vivamos esto. Entonces Jesús nos acompaña y Él más que nadie ha vivido, y los santos experimentaron también estas subidas y bajadas. Son momentos cruciales en los que tendrás que escoger o protestar en contra de la palabra de Dios, o desanimarte, o simplemente desinflarte y ser indiferente, o también aceptar habitar en la noche.
No, no entiendo esto que me está pasando, pero lo acepto porque Jesús está conmigo. Y esperar contra toda esperanza, a pesar de que pareciera que cuando queremos comunicarnos con Dios hubiera como un muro que nos divida, ¿no? Y ahí está una persona hincada queriendo hacer oración y un muro así, tal cual, aquí en los ojos y del otro lado Dios. A veces así lo experimentamos, pero aún así ser capaces de decir, alabado sea Dios. El Señor te pide dejarlo todo, renunciar a toda seguridad, pero tú te resistes. Dios se maravilla de quien se abandona a Él, de quien le da carta blanca. Hará de Él una fuente para la sed del mundo. Jesús pasó por tus sufrimientos y tu soledad. Y eso, pues, qué mejor consuelo decir, estoy sufriendo profundamente o un ser querido sufre por tal cosa. Pues Jesús lo experimentó como persona también, la Virgen María, los santos. Entonces, esta frase pues nos hace sentir también que podemos unirnos al Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esa sensación la tuvo Jesús también. Y no está mal que la tengamos, al contrario, hay que ser sinceros con lo que realmente sentimos. Para que tú también confíes como Él. No comprendo nada, pero estoy seguro de ti, de tu presencia, de tu amor, de tu fidelidad. No puedes hacer otra cosa que ofrecer tu espera en pura fe, sin hacer nada, sin querer sentir. Ten paz, ten calma, pues Dios está preparándote un corazón de niño. ¿Se habrá dormido Dios? Como decíamos hace rato, a veces parece que Jesús va con nosotros, pero dormido. Pues esa es la experiencia que podamos tener, pero como a Pedro, Dios nos manda a caminar sobre las aguas y podemos tener miedo. ¿Por qué? Porque en lugar de fijar la mirada únicamente en Jesús, nos fijamos en dos cosas, pudiera ser, o en la tempestad que nos rodea, o en nuestras capacidades. Y decimos, mira, qué fregón soy, estoy caminando sobre las aguas. Y cuando nos damos cuenta que es nuestra voluntad, nuestras fuerzas las que nos sacan adelante, es cuando nos empezamos a hundir. Y es ahí cuando Jesús nos rescata. En medio de la prueba, el Señor nos espera. Y nos dice, mujer de poca fe, ¿por qué has dudado? Sí, orar es a veces como viajar por un túnel sombrío, no conociendo la manera de conducir. Lo mejor es abandonarse. Entonces, la oración es cosa solo de fuertes, de gigantes de la santidad. No, al contrario, orar es el sendero de los pequeños, de los humildes. El mismo que siguió nuestra Madre María, que se limitó a creer. Teresa de Lisieux entendió maravillosamente esta ciencia de los niños. Esta actitud de pobres es el secreto de la felicidad. Y ahí está un pajarito, ¿no? En medio de la lluvia, en un palito muy frágil. ¿Qué hacer? ¿Me echo a volar? Es que soy débil. ¿Acaso moriré de pena o de frío? Entonces, cuando el pajarito se dice, no, quiero seguir fijando en la mirada, en el sol divino que brilla siempre, que yo sé que brilla siempre. Y pues ahí es cuando se anima. Si el pájaro se queda y dice, no, es que a lo mejor por la lluvia no voy a poder volar, pues se va a quedar ahí, a lo mejor se congela y se muere del frío. Pero si confía en que, o más bien se arriesga en que debe de volar para buscar un lugar mejor, pues ahí es cuando encuentra la salvación. Cuando la tempestad me asalta el corazón, entonces tengo la perfecta alegría. No sé si les ha pasado a alguna de ustedes que haya tomado algún avión en medio de alguna tempestad o lluvia o tormenta y que el avión despega y que va pues así en la lluvia y moviéndose y un poco de incertidumbre. Y cuando sube el avión, de repente pasa esa como mar de nubes, atraviesa las nubes y arriba de toda esa tormenta, cuando ya el avión está arriba, ¿qué es lo que hay? Pues un sol brillante y una calma absoluta. Y eso pues es como muy interesante
compararlo con nuestra vida. Cuando estamos en medio de las tormentas, se nos olvida que ahí está el sol o la luz o la alegría o la felicidad o el sentido de la vida. Sigue estando ahí, nomás que está en medio de una tormenta. El sol sigue estando presente en medio de la tormenta, así como las estrellas, a quien nos gusta ver las estrellas en la noche. Y decimos, no, pues ya las estrellas no están. No, si están ahorita en el día, el sol hace que no las veamos, pero las estrellas siguen estando ahí en el cielo, en el universo. Entonces también, a pesar de que no lo veamos, ahí está la presencia de Dios. No te importe estar fervoroso o desalentado. Que no tengamos que estar súper emocionalmente conectados con Dios para sentir que sí estamos con Él, ¿no? O sea, podemos estar desalentados y pues como con un amigo, a veces estamos así bajoneados o tristes o desanimados y ahí está el amigo o ahí estamos para el amigo o la amiga. Orar es pasar de un estado a otro, pero convencidos de que Él no cambia. Nosotros podemos estar fervorosos o desalentados, pero Jesús siempre va a estar fervoroso o siempre va a ser fiel, siempre va a estar dispuesto, siempre, siempre. A su manera, no a la nuestra, eso sí hay que tenerlo pendiente, porque a veces es que siento que Dios no me escucha, que Dios me abandona, es porque esperamos que nos atienda según nuestros criterios, no según los tiempos de Dios, que son distintos. Orar es asociarse a la Pascua de Cristo. Haz actos de fe y de amor en nombre de cuantos rehúsan creer y no se atreven a amar. No porque tú seas mejor que los otros, sino porque todo pecador, sino porque como todo pobre pecador atrae sin cesar la misericordia de Dios que cambia nuestros áridos valles en jardines floridos. Entonces, por más pecador que te consideres, Dios puede actuar y tú puedes atraer gracias o bendiciones a los demás, a tu familia, a un familiar enfermo, a una amiga que está batallando, etcétera, a tus hijos, etcétera. Muy bien, entonces el día de hoy vamos a conocer una espiritualidad, un esquema de oración muy, muy bonito que a mí lo personal me gusta mucho, que es inspirado en un lugar llamado Tessé. Tessé es un pueblito en Francia, muy pequeño, al que yo también he tenido la oportunidad y la bendición de ir, en la que vive una comunidad de monjes que hacen oración, pues un esquema de oración muy diferente al que estamos acostumbrados, basado principalmente en cantos, y estos cantos tienen la característica de que son como mantras que se repiten, frases pequeñas que se repiten, y la otra característica, pues, son los momentos de silencio. Y claro, todo esto basado en la palabra de Dios y en la Eucaristía, en la relación con Jesús. No voy a detenerme ahora mucho, porque le pedí a una prima mía, Susi Porras, que ella también estuvo, pero hace más años, como voluntaria, ahí algunos meses, y la invité a que nos compartiera su experiencia y un poquito sobre este esquema de oración, pero igual por el horario y el trabajo, sí se pudo conectar a la otra clase, a esta no, por el tiempo, pero igual nos grabó un video en el que ella nos explica un poquito cómo es este método de oración. En el primer video, ella explica el esquema tal cual, y en el segundo, que es un videito de 3 minutos, ya es como con la música de TC, ella narra una oración muy bonita que nos puede ayudar en este momento a entrar en oración. Entonces, el primer video dura 15 minutos, que es la segunda parte normalmente que hacemos de esta clase, que es la explicación del método de oración, y los otros 3 minutos pues lo vamos a usar como introducción para poder empezar un ambiente de oración, y nos vemos aquí si gustan o nos volvemos a reunir dentro de 18 minutos. Sí, 18, es decir,
bueno, yo ahorita estoy en Monterrey, entonces a la 1:33. Es decir, faltando 12 minutos para que se termine la clase, nos vamos a ver aquí para compartir y terminar con un momentito juntos de oración. Entonces, igual, yo aquí estoy poniendo el link, lo volví a poner en el chat de la llamada para que vean estos dos videos. Si alguien batalla, escríbame por WhatsApp y se lo mando por ahí. Queda claro lo que vamos a hacer, como otras veces. Entonces, cada quien ve estos dos videitos y nos vemos aquí en 18 minutos. Adelante. Si alguien tiene alguna duda, aquí yo sigo estando. Muy bien, entonces si gustan, vamos compartiendo. Lo primero que me gustaría que me dijeran, así si gustan con la manita levantada de Meet, ¿quiénes de ustedes ya conocían o habían escuchado hablar sobre este lugar o esta espiritualidad, este esquema de oración llamado TC? A ver si alguna ya lo había escuchado. Díganme por aquí. ¿Quién? ¿Nadie? Si nadie levanta la mano, quiere decir que para todas fue algo nuevo. Entonces me da gusto porque me parece una forma de orar diferente, simplemente, pero muy enriquecedora, que podemos adoptar de manera individual, pero sobre todo comunitaria, familiar o grupal, si estamos en algún grupo. ¿Alguien que quiera comentar algo que les haya llamado la atención a nivel de reflexión? Ahorita le doy la palabra a Claudia y a quien guste. Mientras, también les comento, a nivel general, estos videos o los que vamos a ir compartiendo en YouTube, si les gustan, es decir, si son videos ustedes que crean que les ayudan, que les gustan, que son valiosos. El sistema de YouTube, cómo trabaja, algo llamado algoritmo, es que cualquier cosa en Instagram o en Facebook que es muy vista o compartida o comentada o mucha gente le da like, el mismo sistema, es decir, no hay una persona ahí en tal cual, sino ya está programado para que los videos que se ven mucho o que la gente comparte o le da me gusta, los muestra a más personas, le aparecen ahí en las sugerencias a la gente en general. Entonces, si ustedes creen que este tipo de videos son valiosos y hay que darlos a conocer y que más gente los conozca, pues en general los que vamos viendo aquí o cualquier otro en YouTube, sería muy valioso, muy importante que ustedes los compartieran o que les den like. Entonces sí, las invito a que pues lo hagan si ustedes lo creen conveniente con estos videos que acabamos de ver para que más gente conozca sobre TC, que le den like o que comenten, y eso ayuda a que a más gente les aparezca y pues buenos mensajes como estos se muestren en YouTube, no solo el contenido que se muestra en general para todos, no otro tipo de contenido, sino también el mensaje de evangelio. Entonces, de esta manera podemos ayudar a que le llegue a más gente. Entonces, adelante, Claudia. Claudia Hernández, si gusta compartirnos. Yo lo viví, hermano, lo viví hace como 3 años. En la casa tuvimos la dicha de tener a mi tía que fue monja, y entonces cuando ella murió, ese canto se hizo. Es muy largo, duró como casi hora y media, pero sí me lo recordé en cuanto lo escuché, yo lo recordé, pero ya lo viví ese. Ok, muy bien, muchas gracias. Y de hecho también si buscan en YouTube así tal cual cantos de TC, le van a aparecer muchos. Uno de los más, bueno, en español más famosos o populares es uno que se llama Nada te turbe, y es tal cual esta frase de Santa Teresa repetida pues, varias veces, y se puede adaptar, ¿no? Como decía Claudia, hay oraciones que pueden durar 1 hora y media, hay oraciones que pueden durar 15 minutos, dependiendo del grupo y de cómo se organice. Las demás, ¿qué les pareció? Algo que quieran compartir, que les haya llamado la atención o que les haya gustado, a lo mejor del segundo video, si lo pudieron escuchar y encontrar un poquito de paz o quedarse en silencio. Sí, Ana Caro, adelante. Del primero, lo que me llamó mucho la atención es como que hay diferentes, o sea, hay millones de maneras de orar,
pero ese como que el quedarse en silencio y como que admirar, me gustó mucho, o sea, me llama mucho la atención. Nunca lo había escuchado y pues ahora pienso que es como un método un poquito diferente y como algo más, pues no es nuevo, ¿verdad? Porque no creo que sea nuevo, pero pues algo nuevo para nosotros, ¿no? Como encontrar otras diferentes maneras de orar. Y del segundo video me gustó mucho porque a mí en lo personal, cuando, por ejemplo, cuando no puedo dormir o así, me gusta mucho escuchar videos así, como que, como si fuera como la meditación guiada. Entonces, das de cuenta que estás orando, pero guiado, entonces está muy padre también el segundo video. Exactamente, muy bien, muchas gracias, Caro, por compartir. Y efectivamente, al menos en Monterrey yo estoy seguro, en Durango también he visto, en Tijuana no he visto, pero, o sea, no he visto iglesias con pósters, pero sí he visto publicidad de parroquias en las que se organiza de vez en cuando. Los jesuitas lo promueven mucho también, oraciones de TC. Entonces ustedes busquen en su parroquia o en una iglesia cercana, en su ciudad, o si ven alguna vez que van por ahí a alguna iglesia y ven un póster o oración de TC, pues al menos ya saben que a esto se refiere, ya no les va a resultar tan desconocido y pues valdría la pena participar en alguna o al menos, como dice Ana Caro, pues utilizar estos cantos, esta música, estas canciones para la oración personal, para un momento de meditación o si necesitamos algo tranquilo para dormir, por ejemplo, para calmarnos, calmar el espíritu, pues hay muchos cantos que podemos usar, o este video que comenta Caro, ¿no? ¿Alguien más que quiera comentar? ¿Algo más que les haya dejado, que les haya gustado, que hayan aprendido? ¿Alguien que se anime? Adelante, María. Me pareció muy interesante el que ponen todas las velas con la imagen y bajar la luz. O sea, es como para que nos enfoquemos más en lo que es Cristo, en lo que estamos dedicando a la oración, ¿no? Que no haya distractores, porque muchas veces cuando está la luz totalmente encendida, pasa alguien o alguien se mueve y uno está volteando, ¿no? Y es como Exactamente. más meditación, más enfocarte realmente a lo que estás haciendo. Así Me es. pareció muy interesante el método. Muchas gracias. Gracias, María, por compartir. Y efectivamente, vamos a poner un ejemplo. Si nosotros quisiéramos hacer esta o cualquier tipo de oración, no sé, en la cocina, en nuestra casa, donde entra y sale todo el mundo al mediodía, por ejemplo, pues ahí es como un ejemplo de que si el ambiente o el lugar físico no ayuda al recogimiento, a la oración, pues claro, va a haber muchos distractores. Entonces, por eso generalmente cuando se organiza una oración en el lugar, se ambienta con algunos símbolos que de manera visual ayuden. Una imagen de Jesús, unas velas, la luz a lo mejor no tan fuerte, que haya pues tranquilidad alrededor, un lugar agradable, que no haya mucho frío, mucho calor, es decir, todo eso ayuda al cuerpo, a los sentidos, a meterse al espíritu. Entonces, que podamos a lo mejor durante estos días practicar algo de lo que hayamos aprendido a nivel de, pues vayamos en el carro, en el tráfico, haciendo cualquier otra cosa y poner alguno de estos videos, de estos cantos para que a nivel como de rumiación se repita en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro espíritu y nuestro inconsciente pueda también como registrar y ir integrando esto, ¿no? Sabemos que de lo que comemos, de lo que nos alimentamos, es de lo que pues nuestro cuerpo a final de cuentas también externa. Entonces, si nosotros comemos determinado tipo de alimento, pues así es como nuestro cuerpo se va a sentir. Si nosotros escuchamos determinado tipo de música, así es como nuestro espíritu se va a sentir. Entonces, si nosotros procuramos escuchar, yo sé, no todo el tiempo tenemos nuestros gustos normales de música, pero que en algún momento también le demos oportunidad al espíritu a escuchar música que nos alimente, que nos construya, que nos ayude a estar más tranquilos, más tranquilas, más felices y a, pues claro, voltear
hacia nuestra parte espiritual, a lo trascendente y al servicio a los demás, ¿no? Eso me parece importante. Muy bien, entonces, no sé si hay alguien más que quiera comentar alguna otra cosa. Si no, entonces, pues quedarnos un poquito con eso, con alguna idea, alguna inquietud por buscar este tipo de meditación, como lo hemos hecho durante este curso, para durante esta semana procurarlo y acercarnos más a Dios y a los demás. Les agradezco mucho el haberse conectado, que pasen muy buen día, que Dios las bendiga y nos vemos, si Dios quiere, la próxima semana. Gracias a todas. Gracias, Hasta luego, hermano. buen día. Gracias, bye. Gracias. Gracias. Gracias.